Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar una vez más con ustedes. Es un privilegio el poder aprender un día más de la palabra de nuestro Dios. Los saludo con gusto, pidiendo siempre al Señor que sea bendiciéndolos, que sea guardándolos, pero sobre todo que podamos ir evolucionando en esta gran caminata, en esta gran carrera, hasta llegar a la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Los bendecimos, los amamos y quiero ir a la palabra de Dios para que en este día podamos aprender. Acompáñenme por favor al libro de Lucas capítulo 21 versículo 37. Acompáñenme nuevamente, ¿verdad? Le digo el versículo, Lucas capítulo 21 versículo 37. Si no, aquí lo tiene en la pantalla, mire cómo dice: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Lo voy a leer una vez más. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba el monte de los Olivos. Oremos juntos al Señor. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por cada uno de nosotros. Te honramos y te bendecimos porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos las gracias de que nos impulse, Señor, a querer seguir aprendiendo de tu bendita palabra. Te honramos porque tú nos guardas y nos has guardado en medio de este conflicto, en medio de esta situación, pero nuestra fe, nuestra confianza, nuestra porción y nuestra bendición eres tú, Cristo Jesús. En esta misma noche te suplico que traigas sobre mí, Señor, un espíritu de sabiduría para poder explicar a tu pueblo, para poder enseñarlo y que pueda, Señor, ser edificado. Te ruego en el nombre de Jesucristo que podamos, Señor, avanzar en este conocimiento perfecto, en este conocimiento eterno y que en tu nombre, Señor, podamos ir avanzando. Que cada día se puedan ir sumando discípulos que tú traigas a este redil. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos y te suplico, Espíritu de Dios, que toda ave inmunda y aborrecible que quiera robarse la buena semilla sea reprendido en el nombre de Jesús, creyendo que el Señor nos guarda, creyendo que en tu nombre toda acechanza es liberada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, el tema de hoy, ¿verdad? Que traemos, importancia de la enseñanza. Quiero explicar brevemente, ¿va?, lo que es la enseñanza. La enseñanza, en un diccionario normal, se dice que es transmitir los conocimientos de una persona a otra. Sin lugar a dudas, eso es cierto y bíblicamente, ¿verdad?, nos enseña que hay una transmisión de conocimiento. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver a Moisés, que él es el quien recibe la ley, quien él es el que recibe de parte de Dios la enseñanza, la instrucción, y que posteriormente Moisés se la traslada al pueblo y en su momento se la traslada, ¿verdad?, a los levitas, se la traslada también a los jueces de Israel y que a su vez, ¿verdad?, ellos tenían la obligación, pero también el privilegio de enseñar al pueblo. Los que Dios le dejó ese privilegio fue específicamente a los levitas, a los sacerdotes. Ellos tenían que enseñar la palabra de Dios. Enseñar, ¿verdad?, los mandamientos, estatutos, decretos, preceptos que el Señor dejó en su ley. Pero también podemos ver que ese privilegio de la enseñanza se lo dejó, ¿verdad?, a los padres. Sabemos y hemos oído el versículo que dice: oye la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Pero también vemos otro versículo ahí mismo en Proverbios que dice que oye la enseñanza de tu padre. Entonces, los padres tenemos un privilegio enorme de poder transmitir conocimiento hacia nuestros hijos. En esa misma idea tenemos que entender que como padres tenemos que recibir conocimiento, ya sea de nuestros padres o ya sea de una autoridad o de algún lado obtener conocimiento.
Pero la Biblia nos enseña que tenemos que ser enseñados de una manera específica, que tenemos que recibir el conocimiento de una manera que Dios, ¿verdad?, determinó para bendecir al pueblo, para edificar al pueblo. Quiero, para irme explicando y que la palabra de Dios sea hablando por sí misma, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Entonces, la enseñanza, hermano, es importante. Mire, antes de leer esto y de ir desentrañando, nuestro Señor Jesucristo hizo muchas cosas en su ministerio terrenal, pero de las que se basó o que el mayor tiempo estuvo haciendo fue la enseñanza. Y lo vimos en el versículo inicial, que durante el día Él enseñaba. Y, ¿verdad?, por la noche se infiere y vemos otros versículos que se dedicaba a la oración. No es que no durmiera, pero sí, ¿verdad?, le daba esa prioridad a esas dos cosas. Y lo vemos en el libro de los Hechos, cuando dice la Biblia que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Nuestro ministerio es enseñar, específicamente hacernos cargo de la palabra y la oración. Entonces los ministros primarios tenemos la obligación de estar en la enseñanza y en la oración para poder edificar al pueblo de Dios. Ahora, entendiendo este principio, ¿verdad?, tenemos que entender que siempre Dios ha dejado maestros. Desde el Antiguo Testamento se denota eso. Digamos que el predicador más grande que estaba en el Antiguo Testamento, que le habló al mundo, fue Noé. Dice pregonador de justicia. Él no enseñaba, pero sí nos da a entender que hubo una serie de maestros que Dios dejó para instruir en su ley. Y de esa misma manera, entonces vemos, hermano, que dice la Biblia por ley. Eso es por ley. Acuérdese que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero la ley nos muestra cómo debemos ir haciendo las cosas. Y dice, tú le enseñarás andando por el camino, al acostarte, a levantarte. Y vemos que dice no solo a los hijos, sino a los hijos de tus hijos. Al momento de ver esa situación lo podemos ver de índole física y de índole espiritual. Física es el padre transmite los conocimientos a sus hijos, pero de esa misma manera en lo espiritual. Los padres espirituales tenemos la obligación de trasladar el conocimiento a los hijos. Pero nosotros como padres tenemos la obligación también de recibir enseñanza de nuestros padres espirituales. Porque entonces sería ilógico, hermano, viendo muchos versos de la Biblia, sería ilógico que alguien quiera trasladar un conocimiento, pero él no ha recibido conocimiento. El apóstol Pedro, ¿verdad?, dijo, de lo que tengo te doy. Entonces no podemos dar algo que no tenemos. ¿Cómo queremos enseñar a alguien si no estamos siendo enseñados? En el ministerio terrenal vemos que Jesucristo le enseñó a los 12 apóstoles. Les enseñó, les mostró cómo debían de hacer las cosas, y que la gente piensa que hasta ahí se quedó y que ellos, ¿verdad?, no enseñaron. Sin embargo, vemos en el libro de los Hechos, vemos a gente que fueron enseñados por los apóstoles. Uno de los que me gusta es Esteban, ¿verdad? Vemos cómo enseña a la gente porque él recibió enseñanza de los apóstoles. También podemos ver, ¿verdad?, al evangelista, que Dios lo manda y le dice, acércate a ese etíope, y vemos, ¿verdad?, cómo ahora él le enseña. ¿Por qué? Porque fue enseñado por ministros. También vemos un apóstol Pablo, que es enseñado en la ley bajo los pies de Gamaliel. Es enseñado por un ministro. Sin embargo, ¿verdad?, vemos que ese ministro le enseñó la ley mosaica, de tal manera que él se hizo un celoso, pero también se hizo un religioso. Pero posterior, cuando él tiene un llamamiento de parte de Dios, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la Biblia que cuando él es sanado, él fue a Damasco y recibió instrucción de parte del Señor. Y que hoy por hoy muchos se justifican con ese versículo diciendo que Dios nada más les enseña y que eso es suficiente. Sin embargo, podemos ver en el libro de los Gálatas que el apóstol Pablo viene y escribe, ¿verdad? Dice, yo fui a los apóstoles antes de mí. Y lo vemos, ¿verdad?, cuando él va a Jerusalén
y entonces les explica lo que él recibió del Señor y dice concretamente: yo lo fui a llevar a los apóstoles antes de mí para no correr en balde, para saber si lo que había recibido era correcto. Entonces vemos, hermano, que hay una especie de eslabones que tenemos que respetar para que la enseñanza la podamos tener de una manera sana, una sana doctrina, porque si nosotros nos desviamos de una manera que recibimos de Dios, y que nada más recibimos de Dios, no dudo que recibamos de Dios, no dudo que Dios le hable y le muestre en la Biblia y le explique las cosas. Estoy de acuerdo, Dios está vivo, Dios habla y sigue hablando hasta estos tiempos. Pero sin embargo, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestra alma humana puede entender las cosas de diferente manera. Mire, le voy a poner un ejemplo. Solamente estoy poniendo estas ideas para poder explicar un poco mejor lo que quiero trasladarle en esta noche. Cuando vemos al profeta Natán, ¿verdad? Le habla David y le dice: Natán, quiero hacer un templo para Dios. Y Natán entendió las cosas de una manera diferente, que le dice: sí, tú hazlo, no tienes problema, Dios está contigo. Porque él había visto algo, había visto que Dios estaba con él, que ganaba victorias, que salía, que entraba, que tenía el favor de Dios y del pueblo. Sin embargo, Dios le habla a Natán y le dice: hey, detente, dile que esto es lo que le vas a decir. Y él empieza a explicar, ¿verdad? Tú no me vas a construir templo. ¿A quién le dije que me hicieran templo? Desde que yo lo saqué de Egipto, yo les dije que anduviera yo en tiendas. Ese es mi tabernáculo. Y vemos todo un proceso. Entonces nuestra alma, hermano, puede tener ahí algunas cosas que podamos entender la Biblia de una manera incorrecta. No estoy diciendo que estemos mal, no. Sino que muchas veces en nuestra carrera de nuestra vida, por nuestro carácter, por nuestras enseñanzas, por nuestras ideas, a lo mejor por el sentimiento que teníamos en ese momento de recibir algo por medio de la lectura de la palabra o del escudriñamiento de la palabra, podemos interpretar un poco mal las cosas. Y por eso, ¿verdad? Necesitamos esa enseñanza. Necesitamos, ¿verdad?, que ministros, o que por lo menos alguien que tiene, ¿verdad?, el carisma de enseñanza pueda venir y mostrarnos cómo debemos de hacer las cosas. Ya con esto, ¿verdad?, como una introducción, quiero llevarlo al libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire, es un verso muy conocido y lo hemos predicado muchas veces, también lo hemos enseñado muchas veces, pero quiero retomarlo solamente para ejemplificar un dato. Mire, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos que son 5 ministerios. Pero quiero subrayar algo muy importante. Porque dice pastores y maestros. Quiere decir también que aquel que ha recibido, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo, el doma. Porque recuerde que estos son domas, regalos de Dios hechos humanos. Si ya ha recibido el doma. Y no es que, porque hoy la gente va a decir, llegó a ser pastor, llegó a ser maestro. No, así no son las cosas. Si realmente lo es, desde que nació ya lo era. Entonces vemos que alguien que pastorea tendría, ¿verdad?, la obligación no solo de predicar, no solo de cuidar a la oveja, no solo de darle consejería, administración, orar por él, ¿cómo podría decir?, darle ánimo, estar al pendiente de la oveja, sino también ser un maestro. Y esto es muy importante, porque muchas iglesias, hermanos, solamente predican. Pero quiero darle un dato bien importante. Jesucristo se la pasó la mayor parte del tiempo enseñando. Solamente encontré 3 versículos donde dice que Jesucristo predicaba. Entonces vemos, hermano, la importancia, por eso le puse por tema, la importancia, la gran importancia de ser enseñados. Porque Jesucristo lo que vino a hacer fue vino a enseñarnos cómo debíamos de hacer las cosas. En esa misma idea de la enseñanza, de transmitir conocimientos de una persona a otra, no solo se transmite de manera verbal, sino de manera auditiva, de manera explicativa, pero otra también es a través del ejemplo.
Ciertamente eso viene a traer una carga, ¿verdad?, fuerte a los ministros, porque debemos de ser un ejemplo para el pueblo, no de una manera, voy a decir algo fuerte, ¿verdad?, hipócrita de me voy a cuidar para que me vean bien. No, sino que realmente, hermano, debemos de ser un ejemplo. Que a su vez la propia iglesia, desde el oyente, el creyente y todo, ¿verdad?, lo que hemos aprendido, tiene que también ser un ejemplo. Porque a través de eso enseñamos, no que le estemos explicando y tengamos una pizarra, ¿verdad?, sino que por el propio ejemplo venimos a enseñar al mundo que hay un Dios que vive. Si yo como cristiano sigo, hermano, echándome mis groserías y haciendo mis cosas, ¿verdad?, que son de las situaciones que se ven, porque hay muchas cosas que no podemos ver, pero que a su vez se van palpando, se van viendo. Y entonces esto es muy importante porque no solamente la enseñanza está restrictivo a poner un pizarrón y explico, porque eso tampoco es tal cual, sino que la idea es, yo tengo un conocimiento que recibí de mis autoridades y entonces ahora tengo que trasladarlo a los discípulos. Al momento de trasladarlo no es decirle unos versos y apréndetelos, no, es hacer que el discípulo comprenda, hacer que el discípulo entienda, hacer que el discípulo viva lo que se está enseñando. Entonces, es algo complejo, por eso Jesucristo se la pasó la mayor parte del tiempo enseñando. También sabemos que vino a hacer milagros, prodigios, señales, echar fuera demonios, predicar, sí, pero la mayor parte se la pasó enseñando. Entonces, vea esto también, por favor, porque no solamente quiere decir que los pastores tienen que enseñar, sino que sabemos que hay un doma o ministros maestros que se dedican a escudriñar la palabra y trasladarla al pueblo, que a su vez, lo hemos dicho muchas veces, que cada uno de ellos se debe de considerar como obispo. Obispo es por encima de. Entonces, voy a poner un ejemplo. Entonces, el apóstol debe de tener una sede, un redil que a su vez es obispo de ese redil. El maestro, el evangelista, el pastor tiene que ser obispo de un rebaño que Dios les ha prestado para cuidar. No son nuestras las ovejas. Tenemos que dar cuentas de todas y de cada una de ellas. De manera que entonces cada uno se debe de constituir obispo del rebaño que Dios le dejó. Y entonces esto quiero ponerlo muy específico, muy detallado por esta situación. Mire, ¿qué tan importante entonces es la enseñanza? Que aparte de que haya un doma de que debe de enseñar, lo vamos ahora al libro de Romanos capítulo 12 versículo 7 y mire, dice así, está refiriéndose a los carismas, a los dones. Hay donde profecía, hay donde conocimiento, hay donde de sanidades, pero también dice aquí el de servicio y el de enseñanza. Mire, o si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Entonces, imagine qué tan importante, ¿cómo podría decir esto? Tan necesario es que recibamos enseñanza, que Dios se ocupó de no solamente mandar un ministro doma que enseñe, sino también uno del pueblo que no es doma, que no nació para ser un ministro maestro, pero sí Dios lo capacitó por medio de su Santo Espíritu, dándole un carisma, un regalo para que enseñe. Entonces, amado hermano, esto es imprescindible que nosotros entendamos que tiene una alta importancia. De la misma manera, el de profetizar, porque hay un doma profeta y también hay un carisma de profecía, pero eso lo hablaremos en otro momento. Sin embargo, hoy que estamos hablando de la enseñanza, entonces podemos ver, amado hermano, que esto tiene una importancia grande. Aprender. El discípulo va a aprender, ¿verdad? Los maestros van a enseñar. Pero quiero hacer ese rompecabezas de que entonces, hermano, es de suma importancia. Déjeme explicar esto. Los domas son el oficio de la enseñanza. Y el carisma de la enseñanza, Dios le va a dar una presteza para poder enseñar, pero no es su oficio, no es su trabajo.
Solamente, ¿verdad? Tiene, ¿cómo podría decirlo, hermano, para hacerlo entender? Imagínese que este es un doctor de grado doctorado, ¿verdad? Este es un doctor para enseñar, pero este salió de la licenciatura. Para dar un ejemplo práctico, no quiere decir que sea menos, no, sino que este se ha dedicado toda su vida a la enseñanza, porque la Biblia nos enseña que Dios puso en los ministros una llama de fuego desde la eternidad para poder enseñar al pueblo. Esto es cuando vinieron aquí a la tierra, ¿verdad? Es un hermano que oyente, creyente, ha ido caminando y en el transcurso recibe el Espíritu Santo y sigue adelante, y cuando menos se da cuenta, es hábil enseñando. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, esto es hermoso, porque Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que seamos instruidos a través de la enseñanza para que tu vida sea edificada, porque lo vemos, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, para poder edificar. Y Pablo dijo, mire cómo sobreedifica. Entonces esto es muy importante, amado hermano. No solamente ir a la prédica es algo hermoso, es algo lindo, recibir la alabanza, la adoración, algún que otro don, y posterior, ¿verdad? La prédica. ¿Y qué completamos? La bendición, y si hay, ¿verdad? ¿Cómo podría decirlo? Un saludo entre hermanos, que hoy por la distancia no lo podemos hacer tal cual, pero muchas veces nos quedábamos después del templo, comíamos, convivíamos y nos íbamos, porque así lo dice la palabra, que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Sin embargo, ¿verdad? Que tenemos que también enfocarnos en la enseñanza. En la iglesia lo hemos dicho muchas veces que hoy miércoles es una enseñanza magisterial, es una prédica magisterial en el cual lo que se trata es enseñar al pueblo, trasladar un conocimiento, ¿verdad? Que yo sé que por medio virtual es un poco complicado o muy complicado. Sin embargo, ¿verdad? Los días sábados nos dedicamos a la enseñanza como tal. Tenemos 2 horas porque imagínense muchas veces 3, 4 horas por el conocimiento que Dios da, como que uno puede quedar aturdido. Pero 2 horas, hermanos, semanalmente, yo creo que es insuficiente. Sin embargo, ¿verdad? Es importante para, si tengo una idea errónea, oiga, necesito esto, o yo pensaba esto, y que vengan y nos expliquen bíblicamente. Si me explican, sí, es que yo creo esto y yo pienso aquello, pues no vale, porque mire, voy a avanzar porque me estoy tardando mucho. Entonces, mire, Romanos capítulo 15, mire, aquí está la mano, Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, mire, voy a estacionarme en la primera parte de este verso, porque dice, porque las cosas que se escribieron antes. ¿Qué cosas se escribieron antes? El Antiguo Testamento. Recuérdese que cuando aquí Pablo está escribiendo a los romanos, importante esto, hermano, cuando Pablo en el libro de los Hechos, cuando está escribiendo el apóstol Juan y todos ellos se hacían referencia al Antiguo Testamento. Ahora, tenemos que entender que el Nuevo Testamento, hermano, sin duda es para nosotros, los que estamos para el final de los tiempos, haciéndose entender que son 66 libros, los panes de la proposición y toda esta cosa, para poder nosotros recibir mayor enseñanza. Pero cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, miren, lo voy a parafrasear, el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, hermano, es importante aprender a escudriñar la palabra, que me enseñen cómo debo de escudriñar la palabra, que me enseñen cómo debo de leer la palabra. Y no estoy diciendo que le vamos a enseñar a leer, yo sé que usted sabe, y los hermanos que tal vez, ¿verdad?, no sepan leer, Dios ha puesto en el corazón un proyecto para que algún hermano o hermana que se dedica a eso les pueda enseñar y que puedan aprender a leer. Pero me estoy refiriendo no a enseñarle a aprender a leer, sino a aprender cómo debo de leer la palabra. Porque muchas veces, amado hermano, se lee la Biblia como si fuera un cuento, como si fuera una historia.
y lo es. Pero también, hermano, cada palabra está allí con un fin y un propósito, que es extraordinario, ¿verdad? Cuando alguien hace el esfuerzo de leer la Biblia en un año. Lo felicito, que sea bendecido en el nombre de Jesús. Pero creo que eso es insuficiente, porque mire, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. En el libro creo que es el libro de Proverbios que dice, cuando se azota al necio, el joven, el inexperto aprende. Y entonces, no estoy hablando mal del pueblo de Israel, que el Señor los bendiga, linaje de sangre son de nuestro padre Abraham, pero sí es importante entender que Dios los azotó muchas veces. Hoy en día ellos tienen un pacto suspendido hasta que el gentilicio, ¿verdad? O el Señor venga en esa parucía. Y entonces vemos, amado hermano, que Dios castigó severamente al pueblo de Israel. Vemos que el Señor lo entregó, que el Señor permitió que hicieran guerra. Es más, después de que Jesucristo, nuestro Salvador, vino, vemos que destruyeron Jerusalén. Y salieron, ¿verdad? Como se llama comúnmente la diáspora, y que mucho israelita no está en Israel, aunque ya está el país y todo, no han llegado su mayoría, porque Dios los castigó, Dios los ha reprendido. Y entonces, ¿por qué se escribió la Escritura? Para nuestra enseñanza, para poder aprender de ellos. Aquí en México se tiene un dicho de que nadie experimenta en cabeza ajena. Sin embargo, la Biblia me dice, cuando veas que a alguien están castigando, tú que no has hecho eso, aprende y no lo hagas. Entonces, esto es importante. Mire, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es para nuestra enseñanza. Para poder, hermano, entender, comprender, vivir, disfrutar de lo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Entonces, mire, déjeme avanzar a otro ejemplo. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Mire cómo dice esto. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Vámonos a la enseñanza porque es el tema de hoy, ¿verdad? Y la enseñanza es luz. Y Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y entonces vemos que la enseñanza es Jesucristo, pero también lo tenemos que ver en el otro ángulo porque Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. No haciendo referencia, ¿verdad? Disculpe lo que voy a decir, a ese conglomerado, ¿verdad? De gente que tiene cierta enseñanza. No, ellos lo pusieron así. Pero sin embargo, Jesucristo está haciendo referencia a los discípulos. Discípulo, recuerde que es un seguidor de Cristo, uno que está viviendo conforme a la palabra. Y el discípulo es un cristiano, porque en Antioquía por primera vez les llamaron a los discípulos cristianos. Entonces, hermano, vemos que dice, y la enseñanza es luz. Entonces, pongamos una pausa a esto, porque ¿cómo la iglesia de Cristo va a ser luz si no está recibiendo luz? Porque aquí está escrito, mire, y la enseñanza es luz. Entonces, pongamos un poco de atención aquí, porque la enseñanza es luz. ¿Cómo explico esto? Imagínese, hermano, a las lámparas de antes, ¿verdad? Yo sé que había lámparas con aceite, pero me voy a referir específicamente a esas lámparas que metían una vela, ¿verdad? Y ya prendían la vela y entonces metían en la embocadura y entonces llevaban, ¿verdad?, esa luz. Entonces, ese mismo ejemplo de la lámpara. ¿Cómo yo voy a poder ser luz si en mi cera no me están poniendo esa luz? Es ilógico. Y hoy mucha gente, ¿verdad?, cristiana, alardea y dice, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, las riquezas me siguen, Dios es rico, yo soy rico. No es suficiente. Y alguien puede decir, es que es por fe. Sí, pero la fe me lleva a obras. Tú me muestras tu fe, yo te muestro mis obras. Entonces vemos, ¿verdad?, que para que yo sea luz, para que tú seas luz, amado hermano, tienes que recibir enseñanza. Y vuelvo a repetir, la enseñanza es trasladar el conocimiento de una persona a otra por muchas maneras de trasladar ese conocimiento.
Puede ser a través de una pizarra, a través de una prédica, a través de muchas cosas. Pero vemos que Jesucristo, ¿verdad?, a sus discípulos les enseñaba y les explicaba y les decía qué quería decir lo que él quiso, lo que él estaba hablando. Entonces, para eso, hermano, creo que es insuficiente una prédica. Es insuficiente una prédica porque en la prédica el que entendió, entendió y entendió. Pero en una enseñanza uno se sienta, ¿verdad?, como aprendiz, se sienta, oye y puede exponer sus dudas, como los discípulos. Cuando predicaban no exponían, pero en la enseñanza, ¿verdad?, dice que se sentaban y le dijeron: maestro, ¿qué quisiste decir con eso? Maestro, ¿y qué quiere decir aquello? Y entonces venía la enseñanza, la explicación de Jesucristo. Hoy por hoy, hermano, es lo mismo. ¿Por qué? Porque si Jesucristo, ¿verdad?, él como persona vino a enseñar, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que hacer lo mismo que Jesucristo. Tiene que hacer esa parte de enseñar. Entonces, déjeme ir a otro. ¿Ya quedó claro esto? Para recibir luz, tengo que recibir enseñanza. Recibo enseñanza, tengo luz. De esa manera, entonces, puedo alumbrar a los que están allá afuera en tinieblas y oscuridad. Vámonos al libro de Proverbios 8:10. Mire, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Mire, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan especial que Dios nos impulsa a primeramente recibir enseñanza antes que la fuente de trabajo. ¿Qué cosa tan singular? Porque, mire, hermano, la verdad es que como seres humanos cometemos muchos errores. Y como seres humanos, me refiero ya a la humanidad, hemos cometido más cosas terribles. Y creo que una de ellas, ¿verdad?, es la enseñanza a nivel secular. Nos enseñan, ¿verdad?, y nos dicen: cursa primaria, cursa secundaria. ¿Por qué? Porque es la educación básica. Bueno, y entonces dijeron: cursa una licenciatura y vas a tener un mayor ingreso y todo. Entonces, desde chicos nos han implantado, no sé si lo hayan hecho sus padres o no, pero a final de cuentas, como institución, ¿verdad?, gubernamentales, eso es lo que trasladan. Que para poder tener una buena posición económica, debemos de recibir enseñanza. Y no estoy diciendo que sea malo, bendecimos, ¿verdad?, aquellos que se han titulado, que hacen un doctorado, una maestría, un postdoctorado, los bendecimos en el nombre de Jesús, porque eso viene a ser una herramienta importante. Sin embargo, tenemos que entender que debemos de recibir primero la enseñanza de Dios, porque por eso cometemos un sinfín de errores. Mire, pongamos un poquito de imaginación a esto. Nos dicen: sí, trabaja y vas a tener dinero. Pero si hubiésemos recibido la enseñanza de Dios antes, refiriéndome no el si hubiera, no, sino como la idea de que desde pequeño nos implantara la enseñanza de Dios, creo que, hermano, nos hubiéramos evitado un sinfín de problemas. Específicamente al matrimonio, y lo he dicho muchas veces, la Biblia me dice: antes de casarte, debes de trabajar, trabaja. Trabajando, sigue trabajando y cómprate tu terreno o tu casa. Una vez, ¿verdad?, que haces eso, en tu terreno o tu casa, o que puedas solventar una renta, ¿verdad? Porque hay gente que puede decir: yo no quiero comprar. Está en todo su derecho. Sin embargo, sí tiene que trabajar para sustentar un techo. Y posterior le dice: y cásate. Pero, hermano, nos explican mal las cosas si no las explicaron. Si no, ni siquiera recibimos enseñanza y entonces observamos un grave problema. Que entonces, primero, se casan. Es más, voy a decir algo que a alguien puede incomodar, pero se embarazan, ¿verdad?, el muchacho y la muchacha. Y entonces, como ya se embarazaron, entonces empiezan a trabajar. No, hermano, por eso empiezan matrimonios con problemas económicos. Y entonces, en vez de disfrutar su noviazgo, su luna de miel, que la luna de miel bíblica dice que debe de durar un año, no nada más un fin de semana. Y entonces vemos, hermano, la luna de miel bíblica es
para poderse entender, comprender, disfrutar, porque no es lo mismo vivir en el noviazgo, cada quien por su lado, pero ya cuando están juntos, cada quien tiene sus mañas, cada quien tiene sus cosas buenas, y entonces hay que cuando se juntan, por eso es ese tiempo. Entonces vemos, hermano, que si no recibimos enseñanza, se empiezan los matrimonios mal. Otro ejemplo, ¿va? Me dicen, sí, trabaja, estudia y pones tu empresa. Pero no recibimos la enseñanza de Dios cuando la Biblia me dice cuáles son los parámetros para poner mi empresa. Y no vamos a tener fracaso. ¿Cuáles son los parámetros que debo de aprender bíblicamente antes de ser padre? ¿Cuáles son los parámetros que debo de aprender para que me vaya bien en esta tierra? Por eso Dios dice aquí, ¿verdad? A través de la Escritura, recibid mi enseñanza y no plata. Recibid la enseñanza antes de irnos a trabajar. Ahora, si ya estamos con familia y todo, no puedo hacer esa pausa. Sin embargo, creo que tengo que redoblar esfuerzos para recibir la enseñanza, ¿verdad? Y a la vez trabajar. Porque, hermano, muchos primero trabajan y ya si les sobra tiempo van a la enseñanza. Error garrafal. Porque entonces he conocido, hermano, mucha gente en el evangelio a lo largo de mi vida. He visto muchas cosas terribles, otras cosas muy buenas, milagros, prodigios y toda la cosa. Pero hermano, cuando vemos que mucha gente primero trabaja y posterior busca de Dios, hermano, viven amargados, tristes, acongojados. Dice la palabra, para que no piense que es una idea mía. En el libro de Apocalipsis dice, tú piensas que eres rico, pero eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y así hay mucha gente, hermano. Podría tener el buen carro, podría tener... No estoy diciendo que no podamos, hermano, es algo bueno, es algo lindo, ir a por tu coche nuevo y todo, ¿verdad? Pero hay prioridad. Porque entendiendo, recibiendo la enseñanza de parte de Dios, vamos a cometer menos errores. Recibiendo esa enseñanza que viene de lo alto, tu vida va a ser de éxito, tu vida va a tener otra forma, otra perspectiva. Para que entonces, hermano, no te agobies, no te canses, no te fatigues en este camino. Entonces, mire, recibid mi enseñanza y no plata. Se le da más prioridad al trabajo. El que bien le va, 8 horas trabajando. Y digo el que bien le va, hermano, por poner un ejemplo, porque ya la mayoría de los empleos ni siquiera son de 8 horas, son de 10, de 12, de 14 horas, de 16 horas. Hermano, eso es una locura. ¿Por qué? Porque entonces se priorizan la parte económica, pero no la enseñanza. Y aquí dice, recibid mi enseñanza y no plata. Esto es Proverbios capítulo 8 está hablando la sabiduría, está hablando el Señor Jesucristo, está hablando, ¿verdad? Esa sabiduría ministerial que viene y dice, hey, no trabajes tanto, invierte en la enseñanza. Yo he visto, vuelvo a repetir, empresarios que quiebran. ¿Por qué quiebran? Porque discúlpame, hermano, por más ciencia que tengamos, administración de empresas, economía y esto que el otro, Dios inventó las finanzas. Por más que tengan doctorado y postdoctorado, hermano, ¿por qué es de que ahorita tantas empresas están colapsando? Lamentamos esa situación porque a su vez viene a repercutir a muchas empresas. Pero si alguien, hermano, le hubiera puesto tantita atención a la enseñanza de parte de Dios, tan sencillo como invierte, ahorra. Muchas empresas lo que hacen ni siquiera es ahorrar o invertir. Empiezan a gastar y a gastar. Y muchos empiezan a disque comprar, hermano, porque dicen, es que con eso voy a mejorar. Cuando la Biblia me dice, trabaja con lo que tienes. Entonces, hermano, esto es imprescindible. Vámonos a otro ejemplo, por favor. Proverbios capítulo 23, versículo 12, dice aquí, aplica tu corazón a la enseñanza. Mire qué cosa. El corazón, sabemos, ¿verdad?, que es el alma. Entonces, aplica tu alma a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Tú y yo, amado hermano, tenemos que aplicar nuestra alma, nuestro corazón a la enseñanza. Pero muchas veces el corazón está aquí, allá, con los hijos, con la esposa, Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo. No es que no tengamos que amar al cónyuge o a los hijos.
Sin embargo, hermano, si yo aplico mi corazón a la enseñanza, los voy a tratar mejor. Hoy por hoy la gente piensa que amar es dar todo y la Biblia me dice que no. Hoy por hoy la gente piensa que amar es consentir, la Biblia me dice que no. Entonces, hermano, cuando aplicamos nuestro corazón a la enseñanza, van a surgir cosas hermosas. Van a surgir cosas que nuestra vida va a ser mejor. Para que no se quede con la duda, el amor tiene dos partes bien importantes. Una cosa que es el apapacho, el beso, ¿verdad? Esa fuerza, esa ayuda. Pero también el amor es disciplinar. También el amor es castigo. Y va a decir alguien, ay no, sí, la Biblia dice, porque Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Pero hoy por hoy muchos padres ni siquiera le quieren decir algo a los hijos. Entonces, en la perspectiva bíblica, no los aman. No los aman. Lo aman a lo mejor a la manera humana. Pero la Biblia me dice que el que ama, cuando Dios es amor. Dios no solamente tiene amor, Él es el amor. Y Dios al que ama, disciplina y aún castiga. ¿A quién castiga? Pues al que se está portando mal. Entonces, de la misma manera, hermano, muchas veces los esposos o las esposas, ¿va? Todo el tiempo, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Y piensan que eso es amor. No, también el amor es decir, eso que estás haciendo no es correcto. Eso que estás haciendo está lastimándome o está lastimando a los niños. Pero hoy por hoy la gente piensa que el amor, ¿verdad? Es solamente apapacho, beso. Pero eso no es. No es tan simple y llano, sino que debemos de aprender todas estas circunstancias. Ahora, vámonos a otro ejemplo, ¿verdad? Antes de ir al desarrollo, espero que me dé tiempo, pero creo que no. Proverbios 23:23, mire cómo dice aquí. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eso es la verdad. Ahora, la verdad, hermano, no es solamente el me voy a buscar un libro no, la verdad está en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al momento de que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, Él siendo la verdad, nos vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan y dice, y el verbo, la palabra, el verbo tabernaculizó y se hizo carne. Sin embargo, también tenemos que observar que Jesucristo, siendo la verdad, es todos los 66 libros de la Biblia. Entonces dice, compra la verdad. No es que voy a comprar una Biblia literal, ¿verdad? Y con eso, no. Se refiere a que comprar es dar algo para que me den otra cosa. Entonces, al momento de comprar, por un ejemplo, ahorita usted está comprando la verdad. Y no es de que yo le esté cobrando algo, no. Sino que usted está comprando porque en vez de hacer otra cosa, limpiar, leer, ver la tele, escuchar la radio, no sé, usted está haciendo un esfuerzo, está comprando con tiempo la verdad. Cuando vamos al servicio dominical, usted está comprando la verdad. Se para temprano, se baña, se alista y va y compra. No es que usted pague por la entrada, no, Dios nos libre, sino que usted está haciendo. Mire, les lo voy a poner fácil. Aquel que va en transporte tiene que pagar sus 5 pesos, 10 pesos, depende va qué transporte use, para ir al templo. ¿Qué está haciendo? Comprar. Está haciendo un esfuerzo monetario, de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de muchas cosas, para poder ir a recibir la verdad. Aquel que tiene su carro, compra la gasolina, la manutención del auto y todo, para poder ir y comprar la verdad. Entonces, mire, hermano, compra la verdad y no la vendas. No la vendas, no la estés así como que, sí, que no, y ahora voy a comerciar. No, cómprala, es para ti y transmítela. ¿A quién? A tus hijos. Esa es la obligación. Y aún a los nietos, ¿verdad? Ahora, acompáñeme a este desarrollo, por favor. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice aquí, este es el desarrollo para nosotros. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Entonces, ponga atención aquí porque si no, espero que el Santo Espíritu nos ayude para poder explicar esto y usted pueda aprender hoy en esta noche esta idea. Dice la Biblia que Nicodemo se acercó a Jesucristo y le dijo, Señor, Rabí, sabemos que tú eres maestro. Entonces, le dice, porque nadie hace lo que tú haces. Cuando vemos esa situación en el mismo Evangelio de Juan, pero solamente nos vamos al capítulo anterior, porque en el 1 está hablando, y el Verbo tabernaculizó y caminó entre nosotros y vimos su gracia. En el capítulo 2 como que se empieza a ver su caminata ministerial de Jesucristo. Entonces, mire, acompáñeme. Juan 2:9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Acuérdese, las bodas de Canaán. No tenían vino y la mamá de Jesucristo, ¿verdad? Viene y le dice, no tienen vino. Le dice, mujer, ¿por qué me molestas? Y él hace el milagro de convertir el agua en vino. Al final del capítulo 2 también dice que hacía milagros, prodigios y señales. Pero sin embargo, la Biblia no me dice qué cosas hizo. Pero sí podemos ver, hermano, que hizo aquí una señal. Mire, verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Porque convirtió el agua en vino. Entonces me voy a regresar, ¿verdad?, a Juan capítulo 3, cuando Nicodemo está hablando con Jesucristo y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. ¿Cuáles señales? Voy acá. Convertir, aquí dice, ¿verdad? Convertir el agua en vino. Entonces un maestro, amado hermano, un doma de parte de Dios, debe de convertir el agua en vino. Ojo con esto, no se me vaya a perder. La Biblia me dice que el agua de la palabra, por eso usted es limpio, así lo dice la Biblia. Entonces, entendiendo ese símil de que la palabra de Dios es agua, entonces un maestro va a convertir la historia bíblica en algo profundo. Va a convertir un verso de la palabra en algo que me va a ser un alimento, en este caso el vino. En vez de nada más leer, ¿verdad? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, sí, qué bonito, qué maravilloso. No, te va a decir, pasó esto, esta palabra quiere decir esto, y luego sucedió esto. Y esto me lleva a tal parte de la Biblia, y esto me manda a esta otra parte, y te van a explicar Génesis 1:1, por decir un ejemplo. Porque aquí la Biblia me dice que Jesucristo como maestro, es decir, como aquel que enseña, porque estamos hablando de la enseñanza, ¿verdad? Usted debe de recibir no nada más el texto como tal, sino que se lo conviertan en vino. Y eso es muy importante, mi amado hermano, porque el vino tiene ideas negativas en la Biblia, pero también positivas. Y quiero basarme en las positivas, porque Jesucristo no vino a hacer algo negativo, vino a hacer cosas positivas. Entonces, espero que me haya dado a entender. Nicodemo le dice, sabemos que eres maestro porque haces señales. ¿Cuál fue la señal que hizo por nombre convertir el agua en vino? Porque hizo muchas otras, ya le dije, Juan capítulo 2 al final dice, y hizo muchas señales. Pero no me dice qué señales hizo. Sin embargo, la señal que sí me dice que viene por nombre y por ejemplo, convertir el agua en vino. Entonces, un doma, un ministro primario de orden que Dios lo constituyó, va a convertir el agua en vino. Ahora, ojo con esto, amado hermano, ojo con esto, porque la Biblia me enseña que el apóstol y el maestro tienen las 5 características de los 5 ministerios. Espero no hacerlo bola, pero rápidamente, ¿verdad? El apóstol viene a ser un coordinador, pero el apóstol genuino viene a ser apóstol,
evangelista, pastor, profeta y maestro. No quiere decir que su trabajo sea todos, no, sino su trabajo es de orden apostólico. Sin embargo, ¿verdad? También se manifiestan en él las otras 4. De la misma manera, ¿verdad? Porque viene a ser como un mini apóstol, por llamarle así, que son los pastores. Entonces ellos también tienen esas 5 cosas. Viene a gobernar como un apóstol, viene a enseñar, viene a profetizar, también viene a evangelizar y viene a pastorear. Entonces, hermano, esto es bien importante, porque un verdadero pastor te va a convertir el agua en vino, como si fuera un doma. No lo es un pastor, pero se manifiesta el orden magisterial en su vida. De la misma manera, un apóstol, ¿verdad? Te va a convertir el agua en vino. Hay alguien que es específico para eso, que se llama el doma primario de maestro. Pero también por el Espíritu Santo viene el carisma. Por eso toda la base que le di al principio. El Espíritu Santo deja un carisma, un regalo que se llama el de enseñanza. ¿Para qué? Para que, voy a poner un ejemplo, el día de mañana, si Dios permite, y sale un hermano, ¿verdad?, que está enseñando, que pueda tener el carisma de enseñanza, para también convertirle el agua en vino a los que tiene ahí, ¿verdad?, en una clase o en un discipulado, no lo sé. Entonces, hermano, esto es bien importante y bien interesante, porque entonces Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Qué va a pasar? Si tú, hermano, estás aprendiendo, te estás discipulando, te interesa aprender, te interesa recibir la enseñanza, entonces vas a recibir, en vez de agua, vas a recibir vino. En vez de recibir el que habita bajo el abrigo del Altísimo y se lo aprenden de memoria y cada quien para su casa, no, te va a decir esto significa esto y esto. Y podría volver a agarrar el mismo verso y explicarte otra cosa. Y podría agarrar el mismo verso y explicarte otra cosa. Eso es convertir el agua en vino, de una manera muy rápida, ¿verdad? Entonces, para ello, quiero llevarlo a este salmo. Vamos cerrando. Salmos capítulo 104, versículo 15. Acompáñeme, por favor, porque ya vamos a cerrar, ya estamos terminando. Mire cómo dice aquí. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí está hablando de la Santa Cena, pero quiero también explicar esto, ¿verdad? Del vino. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces en la enseñanza, hermano, vas a recibir alegría. No que te digan algo, te expliquen, qué maravilla es el Señor. No, sino que te va a sustentar de una manera que te va a ir dando respuestas para esas necesidades que uno tiene. Mire, le voy a enseñar el otro para que se complemente. Proverbios capítulo 31, versículo 6. Mire. Dale bebidas fuertes al que va a morir, dale vino al que está en la tristeza. Se lo voy a parafrasear. No le des nada más la lectura bíblica, sino dale esa profundidad de la escritura para que entonces ya no esté triste, ya no esté acongojado, ya no esté, amado hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Qué debería de hacer? ¿Cómo hago esta empresa? ¿Cómo le hago con mi hijo? ¿Cómo le hago con mi esposo? ¿Cómo le hago con mi esposa? Tengo problemas con mis papás, tengo problemas con el patrón. No, hermano, si tú recibes enseñanza, vas a recibir este buen vino y te va a traer las respuestas que tú necesites. Ahora, ojo con esto, porque no en la primera enseñanza vamos a recibir todo y solucionado el caso, no, sino que es con paciencia. Hay tantas cosas por aprender, amado hermano, que poco a poco uno va a recibir cosas. Déjeme darle un ejemplo así rápido. La semana pasada la mayoría de la gente, ¿verdad?, festeja algo que ni siquiera es en esa fecha. Y entonces mucha gente tiene eso en el corazón. Y si será en esta fecha o no será, yo sé que mucha otra, ¿verdad?, no le interesa. Sin embargo, hay gente que le interesa y está agobiada y dice, ¿cómo es esto? Y sin embargo, hermano, en una enseñanza le hicimos una mala introducción porque no pude pasar de la enseñanza, pero se deja establecido cuándo es que Jesucristo dio su vida.
Sí, lo hizo, ¿verdad? Por estas fechas, pero no como lo celebra la gente. De la misma manera, podríamos decir lo otro, ¿verdad? La gente piensa que Jesucristo nació en Navidad, en diciembre. Es un error garrafal, amado hermano, porque ¿dónde está la verdad? Compra la verdad y no la vendas. ¿Dónde está? En la Biblia. No tengo nada en contra de la gente que celebra Navidad, no, de ninguna manera, no, hermano, no tengo nada y Dios va, mire, muchas veces llegan al templo, ¿verdad? Y me dicen, ¿usted me va a quitar mis ídolos? No, yo no le voy a quitar nada. ¿Usted me va a prohibir algo? No, yo tampoco le voy a prohibir nada. Lo que voy a hacer es instruirlo, enseñarle, ¿verdad? Cuando usted pasa la clase de corderos ahí con mi esposa, se le va a enseñar, se le va a instruir. Y el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted solo lo va a dejar. Es que Dios es maravilloso. Yo ni voy a ir a su casa y le voy a tirar. No, absolutamente no, hermano. Ni le voy a imponer, porque luego piensan que los cristianos imponemos y que voy a dejar esto y que voy a dejar el baile y que si esto me gusta. No, hermano. No. Lo único que vamos a hacer es enseñarle y entonces el Espíritu Santo, que es Dios, te va a convencer qué es lo que debes hacer. ¿Para qué? Para que ya no estés triste, para que ya no estés acongojado o angustiado, porque cuando uno está en la verdad, hay gozo. Cuando uno camina en ese sendero de la rectitud que es Jesucristo, hay gozo, felicidad. Así es que, amado hermano, esto está hermoso porque la importancia de la enseñanza es poder aprender, comprender, vivir de una mejor manera, pero también me va a traer fortaleza porque me van a convertir el agua en vino. Me van a dar esa palabra, ¿verdad? Que se le llama comúnmente logos para convertírmelo en rema. Me van a traer no solo la enseñanza así rápida y yo he visto gente, ¿verdad? Que se pone a leer la Biblia y la leen todos y está bien, eso también me dice que debemos de hacer la escritura, pero Jesucristo se enfatizó, se ocupó en poder explicar qué decía la palabra. Y entonces esto lo debemos de vivir todos los días. Sé que es complicado, amado hermano, que todos los días estuviéramos aprendiendo y aprendiendo, pero de una manera o de otra, Dios nos ha dado ese sustento, esa ayuda, ese impulso para que tú recibas enseñanza diaria. Mire, si ahorita estás viendo la enseñanza magistral de hoy, ¿verdad? Esta prédica magisterial, hoy tienes una enseñanza. Los martes y los jueves hay cápsulas doctrinales. 10 minutos, 15 minutos de una enseñanza. Hermano, alguien puede decir, ¡ay, qué poquito! No, hermano, eso estúdialo. Tómate tu tiempo. Salen a las 7 de la noche. Lo escuchas y te vas y lo revisas. Vas a recibir enseñanza. Los días viernes yo sé que me he atorado, ¿verdad? Con las enseñanzas familiares, por lo que ya todos saben, ¿verdad? Pero hermano, hay enseñanza los viernes también. Vamos a ponerle, hermano, que los sábados también hay enseñanza de orden presencial. Y ahí uno aprende mucho más porque saca dudas y todo. Y el domingo nuevamente. Entonces, hermano, lo que hay en esta casa es pan. Y yo sé que en muchas iglesias también hay pan, pero yo lo que quiero restringir a esto es que debemos de recibir esa agua en vino, para que realmente me sustente, para que haya alegría en mi corazón, en mi hogar, en mi vida completa. Y entonces esto, hermano, es muy importante. No terminamos con lo que significa la enseñanza, pero por lo menos una breve introducción de lo que es la enseñanza. Acompáñeme, por favor, ya para terminar en esta noche, siendo las 9:06, vámonos al último verso, Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Esto lo habla Moisés, figura de apóstol, que de la misma manera, vuelvo a decir, no significa que si no tenemos apóstol, ¿verdad? De manera en la iglesia, entonces no recibo esto. No, acuérdese que lo que cae sobre la cabeza, cae sobre las barbas y sobre las vestiduras. Y usted y yo somos una iglesia apostólica, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que dice que no existen los apóstoles, sin embargo, no han recibido la enseñanza de que existen los apóstoles del Cordero, que son los 12, y los apóstoles del Espíritu Santo. Y entonces no reciben enseñanza, caminan en esta tierra, hermano, sin guianza. Entonces, mire, dice esto Moisés, ¿verdad?
los hebreos le dicen Don Moshe. Entonces mire, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Goteará como lluvia mi enseñanza. Pero aquí me habla de goteo. Entonces la enseñanza, hermano, es paulatina, 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 todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y qué trae la lluvia de bendición? Fructifica la tierra. ¿Qué eres tú, amado hermano? La tierra. Tú eres esa tierra. La buena semilla es la palabra, pero necesitas agua, que es la palabra. Necesitas la enseñanza que te va a llegar poco a poco para que entonces esa buena semilla que es la palabra crezca y dé fruto. Y entonces el día de mañana podamos hacer mayores cosas que nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo lo dijo. Dice, mayores cosas harán en mi nombre. Pero necesito ese goteo de la lluvia. Esa enseñanza, esa enseñanza, esa enseñanza. Y vuelvo a decir, la enseñanza es por palabra, audible, en pizarrón, en prédica, por ejemplo, y muchas de otras formas que recibimos la enseñanza. Pero esto es hermoso, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y entonces, amado hermano, cerramos hoy con este último verso. La enseñanza de Dios va a venir como goteo a tu vida, paulatino, paulatino, paulatino. De manera que toda duda, toda tristeza, toda necesidad se va a ir en el nombre de Jesús. Y va a haber otras cosas y por medio de la enseñanza vamos a salir adelante. Porque Dios quiere un pueblo entendido, un pueblo con conocimiento. No puede recibir conocimiento si no está siendo enseñado. Termino con esto. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Lo voy a cambiar la palabra. Mi pueblo perece porque no quiere recibir enseñanza. Porque, hermano, hay ministros, hay gente que realmente convierte el agua en vino. Sin embargo, hay mucha gente que prefiere darle tiempo y prioridad a la plata. Pero Dios nos dice, dale tiempo a la enseñanza y vas a ser bendecido. Así es que vamos a orar, mis amados hermanos, y terminamos en esta noche. Acompáñame, por favor. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por tu bendita palabra, porque tú eres el que nos sustentas, tú eres el que nos traes el pan. Tu palabra dice que tú preparas la mesa en presencia de los que nos angustian. ¿Y por qué la preparas de esa manera? Porque quieres hacer notar, Señor, que tú eres quien nos sustenta, quien en ti, Señor, de ti provienen todas las cosas. Te damos las gracias por tu enseñanza. Te damos las gracias por ese rocío, por ese goteo, por esa bendita palabra. También te damos gracias por ese buen vino, Señor, que nos traes de una manera espiritual para sustentar nuestras vidas. Te damos las gracias, bendito Dios. Te damos las gracias porque siempre te has ocupado de dejarnos ministros verdaderos para que nos den la enseñanza. Y también, Señor, en tu nombre te doy las gracias porque nos has dado el privilegio de poder enseñar a tu pueblo y edificarlo conforme a tu palabra. Te damos las gracias, amado Señor, por todo lo que nos provees, tantas cosas que nos provees y que muchas veces no nos damos cuenta. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos, te amamos, te anhelamos, Señor. Enséñanos más cada día de ti, enséñanos cada día más de tu palabra para que podamos ser ejemplo y luz a las naciones. Bendigo a tu pueblo que estamos de manera virtual en unidad. Lo bendigo en el nombre de Jesús, reconociendo que el Espíritu Santo está en medio nuestro, quien es que nos hace que tengamos esa unidad. Los bendigo en fuerzas, los bendigo en conocimiento, pero los bendigo, Señor, en sabiduría, para que cuando vayan e investiguen de tu palabra, tú, Señor, seas revelándole, y que si hay duda puedan venir y entonces podamos explicar en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el día domingo. Este sábado no hay enseñanza a causa del instituto. Dios les bendiga. Bendiciones.